le voy a dar la bienvenida al siguiente workshop a la empresa Eutelsat, que va a hablar de cómo satisfacer y obtener el mayor beneficio de las crecientes necesidades globales de digitalización. Buenas tardes a todas y a todos. Les estoy hablando desde París, en Francia. Está un poco lejos, pero bueno, no hay milagro. Por el COVID no puedo estar en Buenos Aires, así que vamos a hacer el workshop desde aquí. Entonces, trabajo para Eutelsat, me llamo François Solignac, no voy a hablar en francés, solamente en castellano, lo prometo. Y soy vicepresidente para la actividad de VSATS. Y hoy les voy a hablar del proceso de digitalización global y de las oportunidades increíbles que están asociadas a este proceso y de cómo pensamos aprovechar eso en Eutelsat y también cómo lo vamos a implementar. No es secreto, al día de hoy hay un proceso de digitalización global que va realmente a un ritmo muy fuerte y eso resulta realmente en nuevas oportunidades de negocios, porque hay realmente un incremento muy fuerte de las necesidades digitales. Un ejemplo muy bueno es lo que vivimos hoy en esta época de COVID con la crisis sanitaria. Bueno, saben que la mayoría de nosotros trabajamos desde nuestras casas y una consecuencia directa es que hay un aumento de la demanda de ancho de banda. Eso es un hecho muy real. Y al día de hoy, los operadores que desean ofrecer servicios de conectividad deben hacerlo de manera muy simple y muy eficiente. Por eso realmente necesitamos para este tipo de operaciones un control centralizado. Sin embargo, hay fenómenos que no podemos evitar y realmente que impactan el mundo de las comunicaciones empresariales. Pienso algunas cosas, como la disponibilidad para la nube. Es verdad que hoy más y más empresas trabajan con servicios cloud, especialmente una vez más en esta periodo de COVID, con la crisis sanitaria. Y también otro fenómeno que es muy destacable es la globalización. Muchas empresas salen de sus fronteras y trabajan realmente por todo el mundo. Eso quiere decir que hay un desafío para tener un alcance global, no solamente local, porque es una consecuencia directa de la expansión de las empresas por todo el mundo. Y obviamente no se debe olvidar la presión presupuestaria, que cada uno quiere evitar malas sorpresas y cuando efectivamente has planificado un presupuesto, no se pueden ocurrir gastos inesperados. Y eso es algo que se debe tomar en cuenta. ¿Cómo satisfacer las nuevas demandas, esas nuevas demandas B2B? Hay varias cosas que debemos tomar en cuenta. La primera es realmente una mayor calidad de servicio. Cuando hablo de mayor calidad de servicio, pienso a la disponibilidad del servicio, pienso también a una automatización sofisticada de las operaciones. Y realmente el servicio debe ser muy simple de uso y también muy eficiente. Otro parámetro importante es el capital, porque lo imaginan cuando hablamos de un servicio muy sofisticado, pensamos también a una inversión muy grande que sea al nivel del satélite o que sea también al nivel del segmento terrestre, de las plataformas, de los telepuertos, y eso, bueno, se debe tomar en cuenta. Si asumimos que los dos asuntos de arriba están cumplidos, bueno, realmente el operador va a enfocarse en dar un servicio con un valor agregado muy fuerte y verticalizar tan a menudo como es posible. Hablando de operaciones, es muy importante tener operaciones eficientes y racionalizadas para simplificar el trabajo a nuestros socios. También, lo recuerdo una vez más, la necesidad de alcance global es súper importante
porque realmente el mundo, el negocio es muy global y mundial al día de hoy. Lo que voy a hacer ahora es presentar la iniciativa Eutelsat, que se llama Eutelsat Advance. Y bueno, ¿qué es Eutelsat Advance? Es realmente una experiencia de servicio global a través de una red satelital que integra perfectamente capacidad heterogénea. Wow, súper complicado, pero realmente hay varios temas muy interesantes en esta frase. De primero, hablamos de capacidad heterogénea. ¿Qué significa eso? Bueno, muchos de vosotros lo saben. Eutelsat tiene una flota de satélites muy completa, con varios satélites que operan, o sea, que sea en banda C, en banda KU o en banda Ka. Y realmente la belleza de Eutelsat Advance es que con un solo sistema vamos a integrar toda esta capacidad y gestionarla de manera muy completamente transparente para nuestros socios. También hablamos de un servicio global. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de servicio global? Servicio global es decir que pensamos a una cartera de servicios a la medida que va a alcanzar segmentos verticales distintos. Le voy a detallar un poco más tarde. Y otra cosa importante, esta oferta está distribuida por un ecosistema de socios de servicios. Bueno, los socios que hemos tenido desde ya muchos años, solamente la cosa que donde quiero poner la énfasis es que no vamos hasta el cliente final, eso es el trabajo del socio, y realmente nuestro valor es dar más valor agregado, dar más servicios a nuestros socios. Entonces, hablando de esos servicios globales, hemos establecido un tipo de clasificación con segmentos verticales. De primero, hablamos de servicios de tipo marítimo. Una vez más, con subcategorías. En los servicios marítimos podemos dar servicios a marítimos tipo comercial, también a barcos tipo cruceros o a barcos tipo yates. Es un segmento. También el segmento empresarial, tenemos varias soluciones o soluciones empaquetadas, ya listas para ser utilizadas, o también soluciones de conectividad más clásicas en megabits por segundo. También tenemos un segmento aviación, donde hemos establecido alianzas muy estratégicas con empresas especialistas del ámbito y, bueno, las telecomunicaciones, mi colega de Telefónica lo comentó antes, el backhaul es muy importante en el continente de América Latina y aquí podemos establecer soluciones personalizadas de backhaul muy flexibles y con modelos de negocios muy flexibles otra vez. También hay el segmento del gobierno, donde hay varios proyectos tipo escuelas o embajadas, para cuales tenemos soluciones, una vez más. Para ilustrar, bueno, al día de hoy, entonces, julio 2021, lo que podemos proponer, hemos establecido una cartografía de lo que hemos desplegado y como ven, bueno, la cobertura es mundial o 95% es mundial al día de hoy. Hay algunos huecos en Norteamérica, en Canadá, en algunas partes de Asia, pero probablemente esta cobertura va a ser evolutiva y en algunos meses más tarde, bueno, vamos a cubrir todo. Y lo que se puede destacar es que tenemos varios telepuertos que van a gestionar varias regiones. Así que empezamos desde Hawái, pasamos por Miami y vamos también hasta Asia. Es decir, que todo esto es súper evolutivo. La belleza es, lo digo una vez más, es que realmente integramos todo tipo de satélites, que sea en banda K, en banda KU o en banda C, y eso es algo súper fuerte, pensamos. Hablando de nuestros socios, queremos que ellos logren éxito, obviamente. Queremos un éxito inmediato, si es posible. Y por eso debemos llevar un sistema muy eficaz y muy ágil. Entonces, para recapitular, tenemos realmente varias fuerzas. El ecosistema global de servicios.
lo vieron en las diapositivas antes, realmente hablamos de una red global que puede integrar múltiples capacidades. Y también tenemos la posibilidad de integrar capacidad externa también. Eso es importante. El catálogo de servicios es muy flexible y a la medida. Flexibilidad realmente es una palabra clave, porque realmente es súper importante para las empresas que trabajan con nosotros. Y obviamente los servicios son altamente confiables. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con tecnologías y herramientas muy recientes, realmente a la punta. También al nivel de Eutelsat hemos desarrollado herramientas dentro de la empresa que van realmente a mejorar el servicio Eutelsat Advanced con funcionalidades tipo asignación inteligente de banda, administración de red, muchas herramientas de monitoreo realmente para simplificar y realmente llevar valor a la experiencia de nuestros clientes. Hablando del soporte al cliente, bueno, es algo súper importante para nosotros. Y creemos que el mundo de mañana es un mundo completamente automatizado. Y por eso hemos trabajado mucho en esas tipos de funcionalidades de automatización y también, bueno, con respecto a la atención al cliente, obviamente la atención del cliente es todo el año y a cada momento del día. Y todo esto está automatizado por nuestro portal Eutelsat Advanced. Realmente la idea es dar la mano al usuario, al cliente, para que él mismo tenga toda la capacidad de autorreaccionar. Realmente es la idea. Y hablando de flexibilidad, que es un punto muy importante con varias ideas detrás, lo digo una vez más, pero toda la inversión ha estado hecha desde el principio por Eutelsat. Entonces, realmente no hay ninguna preocupación por este lado. Pero realmente la idea clave por atrás, la otra idea clave es que cuando hablamos de flexibilidad, hablamos de una flexibilidad que quiere decir no hay compromiso de volumen, no hay compromiso de duración. Y realmente hay la posibilidad de aumentar o disminuir el ancho de demanda de manera muy dinámica. Para concluir, me gustaría compartir con vosotros algunos ejemplos, porque todo esto es real, no es ciencia ficción. Tenemos algunos casos en América Latina, aunque todo eso es muy reciente. Puedo tomar el ejemplo de Internet para Todos, que es una iniciativa entre Telefónica y Facebook, que realmente llevamos servicios de conectividad a millones de peruanos donde telefonía celular no llega. Las personas que están perdidas en la puna o en la selva, bueno, tenemos una solución. Es un ejemplo muy interesante donde hemos desplegado estaciones 3G, 4G para aplicaciones tipo backhaul rural. La hotelería es otro ejemplo realmente con nuestro socio iNet en Guyana Inglesa, donde, algunos ecolodges pueden beneficiar de velocidad muy importante que van a permitir a los clientes de esos ecolodges de hacer llamadas por voz, videollamadas, también interacciones con redes sociales, etcétera, etcétera. Minerías, mismo tipo de familia de ejemplo, y también backhaul que encontramos por todo el continente. SFR es un operador de telecomunicaciones muy importante en Francia y hemos trabajado con ellos en Guyana Francesa, donde hay mucha selva y realmente utilizando nuestro satélite Eutelsat 8 USB, pudimos proporcionar servicios de backhaul mediante un VNO. Son un poco los casos que quería compartir con vosotros y obviamente si tienen preguntas no hesiten a compartirlas conmigo y con el staff de Convergencia. Me gustaría destacar no solo lo de los casos que presentaste, sino la relevancia que le diste a la automatización en el proceso de atención a un cliente en el entorno business to business. Me pareció una visión muy interesante para destacar.